Genial. Doctor, ¿cómo está? Buenas tardes. Ya estamos en línea. Hola, buenas tardes, Jefferson, ¿cómo estás? Primero, tengo que agradecerle, doctor, su tiempo por haber aceptado la invitación de conversar sobre este tema que a mí me ha llamado muchísimo la atención. Espero que podamos hacer buenas reflexiones con usted. Yo sé que eso es obligatorio. Estamos transmitiendo, doctor, desde la página del estudio. A la derecha, aquí en nuestra propia pantalla, usted va a poder ver los comentarios de las personas que se van conectando. Ahí le mandan saludos desde Juliaca, desde Chimbote, Huancavelica. Hay mucha gente que nos está viendo ahorita. Doctor, eh, el tema que le había propuesto yo en realidad es este tema de la reposición de plazo. Y yo he revisado un poquito la resolución del juez Concepción en concreto respecto de la reposición de plazo aplicada al impedimento de salida en el caso del señor Gerardo Sepúlveda. Ahí quiero llegar, doctor, quizá en el tercer, cuarto momento. Pero yo le quiero pedir, por favor, que usted le explique a las personas que nos están viendo ahora, en realidad, qué es la reposición de plazo, la que está regulada en el 145 del Código Procesal Penal. ¿Qué es? O sea, ¿cuáles serían sus requisitos? Y finalmente, ¿para qué situaciones está pensada? Así en un ámbito general, ¿no? Ujú. Bueno, en primer lugar, Jefferson, te agradezco muchísimo la invitación. Es siempre un placer poder participar en eventos académicos, pero sin duda también, como ha sucedido ya en otras oportunidades, compartir este estrado académico contigo. Y además en un tema bueno, al menos desde mi ejercicio profesional es de mucha actualidad, ¿no? Porque efectivamente, como ya lo mencionaste, hemos tenido que, en el ejercicio de la defensa de Gerardo Sepúlveda, discutir una reposición de plazo de un impedimento de salida que como testigo, y es muy importante tenerlo en cuenta, se le impuso a Gerardo Sepúlveda, ¿no? No como imputado, sino como testigo. Bueno, a tu pregunta, digamos, general sobre qué es la reposición de plazo, bueno, es sabido que eso está regulado en el artículo 145 del Código Procesal Penal. Y por lo que yo también he podido revisar, porque no creas que haya sido un especialista, no soy especialista en temas procesales y mucho menos soy especialista en reposiciones de plazo. Así que de alguna forma había tenido por experiencia profesional anteriormente un caso que conocí en Chimbote de una reposición de plazo de investigación preparatoria. Y en esta oportunidad lo veía, digamos, vinculado ya no a una ampliación de la investigación preparatoria, sino más bien para un impedimento de salida, o sea, una medida de coerción aplicada, en este caso, a un testigo. Entonces, el artículo 145, y como lo he revisado, fíjese, en los manuales de Derecho Procesal Penal Español no he encontrado, mira que me he revisado un montón, a lo mejor tiene otra denominación, ¿no? Y tiene una incardinación en el Código Procesal Penal Español distinto, pero donde sí he encontrado es en el Código Procesal Penal alemán, ¿no? Si uno lee los dos libros, por ejemplo, yo he podido consultar dos libros sobre el tema. Uno es el libro de Roxin y de Schunemann sobre Derecho Procesal Penal, que se publicado el año pasado, la traducción en Argentina, y otro es el de Folk, ¿no? El de Klaus Folk, que también es un manual de Derecho Procesal Penal que también se tradució en Argentina y se ha publicado. En ambos hablan de la reposición, pero claro, no le llaman reposición de plazo, le llaman reposición al estado anterior. Ese es el término que se utiliza en el artículo 44, en el parágrafo 44 del Código Procesal Penal alemán. Y además lo he podido encontrar como antecedente, por decirlo así, en el Código Procesal Penal de 1991, ese código que entró parcialmente en vigencia. Así es, con una denominación distinta. No le llamaban reposición de plazo, sino renovación del plazo. Es el término que se utilizaba en ese momento en el Código Procesal Penal de 1991, en que entró en vigencia una norma sobre prisión preventiva parcialmente y luego ya vino el nuevo Código Procesal Penal y ese código. Entonces, un poco revisando estas fuentes legislativas y doctrinales y también de derecho comparado, yo podría llegar a la conclusión que la reposición de plazo es un mecanismo procesal de renovación del plazo, o sea, se renueva el plazo. Es muy importante porque no es un tema de nulidad, o sea, es muy importante decir, no es una nulidad
retrotrae el proceso a un momento anterior y por lo tanto nuevamente corren los plazos procesales, sino que el plazo procesal ha corrido perfectamente. O sea, no ha habido un tema de nulidad, sino que por el contrario, lo que ha habido es una imposibilidad de poder realizar en ese plazo procesal la actuación prevista en favor de una parte, y que lo que hace, como se tratan de circunstancias ajenas a la voluntad de aquel que tenía que realizar la actuación procesal, se renueva el plazo, se vuelve al punto. Fíjense que nosotros caemos de alguna forma en la idea de entender que la reposición del plazo es igual al tiempo que duró el impedimento, lo que no es así si uno lee el artículo 145, porque el artículo 145 dice, si uno lo lee, por ejemplo, dice que uno puede pedir incluso la renovación íntegra del plazo, ¿no? O sea, puede ser perfectamente, por ejemplo, que yo tengo no sé, 5 días para presentar un recurso o 3 días para presentar un recurso, pero resulta que el día 1 lo podía haber presentado, pero el día 2 o 3 no pude. Entonces, yo puedo solicitar la reposición íntegra del plazo. O sea, puedo pedir los 3 días a pesar de que la causa o el motivo que me impidió realizar la actuación procesal correspondiente, digamos, devino en el segundo o en el tercer día, por ejemplo, ¿no? Entonces, es bien importante. O sea, es una renovación del plazo procesal. Es como que se abre una nueva ventana procesal, una nueva oportunidad procesal para poder realizar algo que debió realizarse en un determinado plazo establecido por la ley o por el juez en el devenir o en el desarrollo del proceso penal. Ahora, claro, las razones evidentemente son, en este caso, la fuerza mayor, el caso fortuito, o incluso hablando de efectos de notificación, ¿no? Claro. No atribuibles evidentemente a la parte. Ahora, es bien importante, dentro de esa exploración que hice, ver lo que decía el Código Procesal Penal de 1991, que como lo mencionaba, le llamaba renovación de plazo, y estaba regulado en el artículo 323 del Código Procesal Penal, de ese Código Procesal Penal, y fíjense lo que decía, ¿no? Decía, cuando por circunstancias personales invencibles el sujeto procesal se haya visto impedido de observar un plazo y desarrollar en él una actividad prevista en su favor, o de obligatorio cumplimiento, acreditada la causal, podrá solicitar la renovación del plazo. Entonces, fíjense, cuando circunstancias personales invencibles, es decir, claro, hay un cambio muy importante porque, digamos, en la redacción del código, como les mencioné, este código medio parcial, que entró parcialmente en vigencia, se habla de circunstancias personales invencibles, por ejemplo, enfermedad, por ejemplo, no sé, la persona estuvo de vacaciones y por lo tanto impedida de poder conocer de una determinada situación para poder presentar oportunamente un recurso, una apelación, etcétera, etcétera. Entonces, en el Código Procesal Penal lo que hace es abandonar, por decirlo así, esa perspectiva subjetiva, ¿no? O sea, de circunstancias personales, y utilizar una denominación mucho más general como caso fortuito, fuerza mayor o problemas de notificación. Ahora, ¿qué es lo que yo personalmente creo? Que si nosotros entendemos un poco el sentido de la reposición, sin duda se tratan de circunstancias que, más allá de si son generales o particulares, afectan la capacidad que tiene el sujeto procesal de desarrollar la actividad procesal dentro del plazo establecido, ¿no? Claro. Entonces, porque, digamos, en algunos casos ni siquiera es necesario reponer plazo, ¿no? Por ejemplo, ahora que estamos en una situación de pandemia, ha salido una resolución que dice que todos los procesos son suspendidos. Entonces, claro, ¿qué reposición tengo que poner? ¿No? Ninguna, porque es una afectación general, es una situación de afectación general a todo el sistema, por decirlo así, que por el contrario lo que aplica aquí es una suspensión de los plazos procesales. Entonces, la reposición de plazo está pensado más en ciertamente estas circunstancias, pero que influyen en el sujeto, o sea, específicamente en el sujeto. O sea, puede perfectamente existir una fuerza mayor o un caso fortuito que no sea general, sino solo aplicable al sujeto. Por ejemplo, un accidente, algo imprevisible, tal, y todo lo demás, etcétera, etcétera. Se quemó mi estudio, ¿no? Y se quemaron todos mis expedientes y mis carpetas fiscales y no pude preparar, ¿no? La apelación dentro del plazo correspondiente. Bueno, repóngame el plazo para poder presentar la apelación, ¿no? Entonces, un poco va en esa línea, creo yo, el sentido, ¿no? O sea, no confundamos situaciones de suspensión de plazos procesales con propiamente lo que es una reposición, porque la reposición es una renovación. Se te renueva aquel plazo que ya expiró, que se cumplió, y tienes la oportunidad procesal de volver de realizar aquella
actuación procesal que no pudiste realizar en el primer plazo por esas razones antes mencionadas, ¿no? Además, no atribuibles a tu persona. ¿Cuáles son los presupuestos que el artículo 145 establece al respecto, ¿no? Son fundamentalmente presupuestos de dos tipos hay, ¿no? Que lo dice precisamente la resolución del juez Concepción Carhuancho, ¿no? El juez Concepción Carhuancho dice, hay 4 requisitos, dos formales y 2 materiales, ¿no? Sí. ¿Cuáles son los formales, ¿no? Primero, por escrito. Evidente que hay una forma y es que la reposición del plazo se tiene que solicitar por escrito. Pero además, y creo que la resolución no lo dice, pero además el artículo 145.3 te establece el contenido que tienen que tener. O sea, no se trata solamente de que se presente por escrito, sino que además tiene que indicarse el motivo por el cual no se pudo hacer la actuación, la justificación. O sea, ¿por qué efectivamente no pude hacerlo? Y luego también los elementos de convicción, ¿no? Los elementos de convicción que respalden eso, ¿no? Cosa que, por ejemplo, en el requerimiento que hizo la Fiscalía, en ese caso no hubo ningún elemento de convicción, que es una de las cosas que en la audiencia dije, aquí no hay ningún elemento de convicción, ¿no? Entonces, porque lo dice expresamente, ¿no? Y la mención de todos los elementos de convicción de los cuales se vale para comprobarlo, ¿no? Y luego dice las actividades omitidas y la expresión de una voluntad de hacerlo, ¿no? O sea, que no se hizo y que evidentemente hay la voluntad efectivamente de materializarlo. Entonces, ¿hay que presentarlo por escrito? Sí, es un requisito, pero hay que presentar, ese escrito o esa solicitud escrita debe tener un conjunto de requisitos que están establecidos claramente en el punto 3, en el inciso 3 del artículo 145. El otro requisito formal sería la oportunidad procesal, ¿no? En ese caso sería que hay 2, ¿no? O sea, se menciona 2 supuestos, ¿no? Un supuesto es 24 horas después de desaparecido el impedimento y el otro caso es 24 horas después de conocido el acontecimiento que da inicio al plazo, ¿no? ¿Qué es lo que dice la resolución del juez Concepción Carhuancho? Dice, es indistinto. Es decir, tú puedes utilizar cualquiera de los 2 plazos procesales para poder determinar la oportunidad en la que se interpone el recurso, digamos, la solicitud de reposición de plazo. Eso no es correcto, en mi opinión. En mi opinión, por eso incluso dije yo que tenía que el juez rechazar, declarar improcedente porque no se cumplía el requisito de este requisito de la oportunidad procesal. ¿Por qué? Porque hay un supuesto que es los casos en los que no se puede realizar la actividad procesal por un impedimento. O sea, yo quiero realizar la actividad procesal, sé que la puedo realizar, tengo un plazo para hacerlo, pero no lo puedo hacer. Claro. La pandemia, ¿no? ¿Qué dice aquí? Dice, tú lo puedes presentar 24 horas después de que haya cesado la causa, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es la lógica que él utiliza? ¿No? Dice, bueno, como a mí me lo permite hacer 24 horas después de que haya cesado, con mucha mayor razón, si todavía no cese, ¿no? Ese es el razonamiento, ¿no? Claro, que en mi opinión es bien discutible porque aquí me parece que por lo menos el tenor de la ley es bastante claro, ¿no? Dice 24 horas, dice, será previsto, dice, en la solicitud de posesión, dice el punto 2, se presentará por escrito en el plazo de 24 horas luego de desaparecido el impedimento. El tenor es bien claro. Entonces, mientras no se levante la situación de pandemia, que era el argumento en este caso alegado, no podía presentarse válidamente una solicitud de reposición. Pero el otro supuesto que no es indistinto, que es que no lo desarrolla el doctor en su resolución, es aplicable a otros casos. ¿Y cuáles otros casos? Los casos en los que uno no realiza la actuación procesal en el plazo porque desconoce la situación que abre el plazo procesal o que da inicio al plazo procesal, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo sufrí un accidente, me hospitalizaron, no fui a mi casa y en ese momento llegó la notificación que yo tenía 3 días para apelar. Y me notificaron bajo puerta, en fin, bajo algún sistema de notificación que yo no pude, evidentemente, conocer. Ahora con las notificaciones electrónicas podría perfectamente lo mismo, ¿no? Me entró un virus a la computadora y, bueno, no pude recuperar, etcétera, etcétera, y por lo tanto no pude presentar. Entonces, ¿qué sucede? En estos casos, yo desconozco la situación que da inicio al plazo. O sea, desconozco que hay una resolución que puedo apelar, que se me notificó una resolución que me causa agravio y que puedo apelar. Entonces, ¿cuándo cuenta la reposición de plazo? Desde el momento en que conozco de esa situación. O sea, cuando tomo conocimiento de la situación, o sea, oye, me notificaron hace un mes o hace 20 días, tomo conocimiento y tengo 24 horas para pedir la reposición del plazo. O sea, que se me renueve los 3 días o 5 días para poder presentar la apelación, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, son dos cosas distintas. Entonces, no son, como dice la resolución del doctor Concepción Carhuancho, el que me ajuste, ¿no? Cualquiera de los dos. No es como está por el disyuntivo o, significa que puedo usar o el uno o el otro. No. Y luego significa que para unos casos se aplica este supuesto, esta oportunidad procesal, y para otros casos se aplica esta oportunidad procesal. En el caso, más allá de discutir sobre si procede para un impedimento de salida o no, que más adelante lo vamos a ver, pero en este caso la cuestión es, si entendemos que la pandemia es una o la situación de emergencia nacional, la suspensión de actividades, etcétera, es una circunstancia que ha impedido que dentro del plazo de los 2 meses de impedimento de salida se haya tomado declaración a Gerardo Sepúlveda, por ejemplo, entonces tendría que haberse acudido al primer supuesto, porque claramente es el primer supuesto. Entonces tendría que haber esperado que termine para poder presentar dentro de las 24 horas. Pero evidentemente la idea era que no se vaya del país, está claro, ¿no? Entonces se hizo una inmediata declaración de urgencia, apenas se enteraron de que iba a subir a un avión de repatriación de ciudadanos chilenos y en 45 minutos hicieron una audiencia y repusieron 41 días, ¿no? Entonces, bueno, en fin, más allá de la anécdota, esas son las cuestiones, digamos, que diríamos normales, ¿no? Y los materiales son, bueno, la existencia, evidentemente, de una situación de causa de fuerza mayor, caso fortuito o de efecto de notificación, ¿no? Que hay que, evidentemente, justificarla, hay que acreditarla, darla por comprobada con elementos de convicción, ¿no? Y segundo, que esta situación haya impedido la realización de la actividad procesal prevista en el plazo otorgado, ¿no? Ese es el segundo requisito que también tendría que verificarse en el caso concreto. Y acá viene la pregunta un poco, finalmente, ¿para qué sirve, no? ¿Para qué se encuentra pensado este mecanismo? Y lo mencionaba. O sea, Roxin y Schunemann, por ejemplo, en su tratado, evidentemente aplicado a la legislación alemana, sin duda, menciona que la reposición de plazos fundamentalmente se aplica para la inobservancia de plazos para los recursos jurídicos, o sea, para apelaciones, está pensado para esos casos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Como te comentaba, ¿no? Si llega una apelación y estás impedido porque estás hospitalizado, enfermo, etcétera, etcétera. Ahora, el tenor del artículo 145, sin embargo, en nuestro Código Penal está claro que no lo restringe esos casos, sino que es abierto. Si uno lo lee, hace referencia en general a actividad procesal en favor de una parte, ¿no? Y luego generales, podrían decir, ¿no? Exactamente, o sea, no lo restringe, por ejemplo, al imputado o al agraviado, sino que en principio cualquier sujeto procesal tendría la posibilidad de solicitar la reposición de plaza. O sea, está claro que nuestro artículo 145 es abierto desde esa perspectiva y creo yo que evidentemente iría más allá de la posibilidad de aplicar a los recursos. Entonces, todo está referido fundamentalmente al ejercicio de actos o de facultades procesales dentro de un plazo, dentro del proceso, ¿no? Y el Ministerio Público también está incluido, está claro. Y de hecho, hay una resolución de la primera sala de apelaciones de crimen organizado, especialista de crimen organizado, en el caso Félix Moreno, que realiza una reposición del plazo de 20 días, si no me equivoco, en un caso porque la jueza tenía que resolver una incidencia, le pidió la carpeta fiscal al fiscal y tuvo 21 días la carpeta fiscal, ¿no? Entonces, la fiscalía pide luego reposición de los 21 días y la sala le da, no de los 21 días, sino de 20, porque dice, un día sí lo podía tener la jueza, pero 21 días no. Entonces, por 20 días lo hay. Es una resolución de número 9 del 25 de marzo del 2019, que es el caso Félix Moreno Caballero por lavado de activos, ¿no? Entonces, hay jurisprudencia que expresamente autoriza al Ministerio Público a pedir reposición de plazo, con lo cual, digamos, la interpretación originaria que podía entender que eso está referido más un poco para el tema de recursos, tal y todo lo demás, parece que es mucho más amplio, abarca los distintos sujetos procesales y se refiere no solamente a recursos, sino en general a cualquier acto o a cualquier facultad procesal que se pueda ejercer en el proceso. Eso es, digamos, la manera como respondería a tu primera pregunta, ¿no? Claro. Pero ahora, hay que intentar llevarlo a este caso en concreto, porque ahí quiero llegar y hay cositas bien interesantes, doctor. Pero para aclararle a la gente, incluso alguien lo puso aquí como pregunta. ¿El código establece alguna posibilidad de que en el caso de medidas de coerción uno pueda decir, este plazo de aquí no te lo cuento,
que sería totalmente diferente a la reposición del plazo, como bien lo acaba de decir usted, ¿no? Porque finalmente, o sea, el plazo sí se dio, solo que no podías realizar ese acto procesal determinado. El 275 es el único que existe respecto a posibilidades de no contabilizar algún plazo establecido, y este artículo habla exclusivamente de la prisión preventiva. Claro. No he encontrado autor respecto del impedimento de salida, respecto de la comparecencia, respecto de alguna otra medida de coerción. Entonces, mi pregunta sería esta: la única forma de que no se contabilice un plazo en las medidas de coerción tendría que ser este artículo 275 y no el artículo 145 de reposición de plazo, si se tratase de medidas de coerción personales. Es correcto así porque finalmente el preso está preso. O sea, el impedido está impedido. O sea, la libertad está afectada. Esa tendría que ser la única solución. No para medidas de coerción 145, y la única posibilidad sería el 275. Claro, a ver, mi punto de partida es que la reposición de plazo no es aplicable a las medidas de coerción personal, porque el tiempo por el que se dicta una medida de coerción personal no es el plazo para la realización de una actuación probatoria. Es decir, cuando a una persona le dan prisión preventiva por 12 meses, no le dan 12 meses al fiscal para investigar. Ojo. O sea, una cosa es la duración de una medida de coerción personal y otra cosa es el plazo otorgado para hacer actuaciones procesales, ¿no? Por ejemplo, los actos, o sea, si se da una prisión preventiva luego de formalizada una investigación preparatoria, el plazo de las actuaciones procesales es el de la investigación preparatoria, no el plazo, no la duración de la medida de coerción personal. O sea, hay que recordar una cosa: la medida de coerción personal tiene un carácter instrumental, es una de la naturaleza propia de las medidas de coerción, de toda medida cautelar. Es instrumental porque sirve a los fines del proceso, ¿no? Por lo tanto, no establecen plazos procesales, sino que el proceso tiene sus plazos y lo único que busca es que la medida de coerción lo que busca es asegurar que, cumplido las actuaciones procesales y sus plazos correspondientes, se pueda ejecutar los fines del proceso. Si no se pudieron realizar, ¿no?, las actuaciones procesales, ¿no?, y por alguna razón, y existe el riesgo, evidentemente, de que el imputado se fugue, ¿no?, porque va a salir y no ha terminado la investigación preparatoria, pues existe la figura de la prolongación. O sea, tú prolongas como fiscal, ¿no? Y dices, mire, resulta pues que efectivamente se ha presentado una situación de imposibilidad de actuación, he repuesto el plazo, o se ha suspendido, etcétera, etcétera. Yo lo que hago es pedir una prolongación de la prisión preventiva hasta el tope máximo, claro está. Es decir, si ya tengo el tope máximo, yo no puedo pedir una prolongación, ¿no? Porque el Estado dice, yo no puedo mantener una persona más de 36 meses en crimen organizado, más de 18, dependiendo un poco de las escalas que ya todos conocemos, ¿no? Entonces, es bien importante tener esto claro, ¿no? O sea, el plazo o la duración de una medida de coerción personal no es un plazo procesal de actuaciones procesales. Es un tiempo en el que a una persona se le tiene restringido de un derecho para el aseguramiento de los fines del proceso, ¿no? Entonces, el artículo 275, al que muy bien has hecho referencia, del Código Procesal Penal, establece un supuesto de no cómputo del plazo. O sea, y es lo que dice el artículo 275. Claro, de hecho, por eso, algunas resoluciones que he visto yo de la Sala Nacional creo que utilizan indebidamente el término porque hablan efectivamente de reposición en estos casos. Y no hay reposición. Claro. No hay reposición. O sea, no es un tema de reposición de plazo, es un tema de no cómputo. Es algo más parecido más a la suspensión del plazo, ¿no? Más parecido a la suspensión del plazo que a la reposición, porque la reposición es una renovación del plazo, ¿no? Entonces, claro, el artículo 275 dice que no se computa el plazo de la prisión preventiva si la causa sufriere dilaciones maliciosas atribuibles al imputado o a su defensa. Entonces, no hay en estos casos una reposición, sino diría yo, suspensión, ¿no? Y por eso creo yo que sigue siendo válido decir que las medidas de coerción personal no se reponen, ¿no? Se puede suspender el cómputo en determinadas circunstancias por tema de dilaciones indebidas, pero no se repone el plazo, ¿no? No se repone.
es como una especie de sanción, diría yo, al imputado, ¿no? Que realiza diligencias indebidas, ¿no? Estableciéndose una especie de suspensión, ¿no? Así como la suspensión de la prescripción, ¿no? No sé si te acordarás de ese famoso acuerdo plenario que establecía una suspensión de la prescripción para los casos de apelación, digamos, de presentación de recursos y queja excepcional maliciosa, ¿no? Es decir, Sí. muchos en los procesos sumarios lo que hacían es, como le faltaba poco para prescribir el delito, presentaban una excepción de queja, un recurso de queja excepcional que tardaba un montón de tiempo en la Suprema y conseguían que prescriba el delito, ¿no? Entonces, la Corte Suprema, en estos casos, estableció jurisprudencialmente una suspensión del cómputo del plazo de prescripción durante el tiempo que dure la tramitación y admisión de ese recurso de queja excepcional, para evitar precisamente el abuso. Yo creo que aquí la lógica es similar, es decir, aquí el tiempo que tú estás dilatando para conseguir salir de prisión antes de que el fiscal haya conseguido los objetivos propios de la investigación, evidentemente lo vas a tener que padecer, o sea, lo vas a tener que digamos, cumplir adicionalmente, más como una sanción procesal. La reposición de plazo no tiene carácter sancionatorio, no sanciona. La reposición de plazo es, no pudiste hacerlo, ¿no? Y evidentemente yo no puedo castigarte, o sea, yo no puedo afectarte, entre comillas, con la imposibilidad de ejercer alguna facultad o acto procesal porque evidentemente estuviste impedido de hacerlo, ¿no? Entonces, creo que ahí hay una diferencia muy importante para no confundir las instituciones procesales. Doctor, clarísimo hasta ahí. Ahora, doctor, quiero llevarlo al caso en concreto, pero permítame por favor hacer una breve reseña. Usted corríjame si estoy equivocado, pero es como yo lo he visto, es una opinión personal como ciudadano, ya ni siquiera como abogado. El señor Gerardo Sepúlveda tiene una investigación en un caso A, y en ese caso el señor fiscal, en este caso el fiscal José Domingo Pérez, le solicita prisión preventiva, en un caso obviamente donde él es investigado. El juez declara infundado el requerimiento. El mismo fiscal, no sé cómo llamarlo, pero el mismo fiscal, en otro caso, donde tiene al señor Gerardo Sepúlveda, ya no como investigado, sino como testigo, lo que hace es buscar en el otro subsistema, porque tienes el subsistema nacional anticorrupción y tienes el subsistema nacional y crimen organizado, quizá con un juez con quien compatibiliza un poco más, o sea, digámoslo así, que tiene un poco más de afinidad jurídica, y solicita el impedimento de salida del país en calidad de testigo. Aquello que no se pudo lograr en el subsistema anticorrupción, de alguna forma se convalida, se suple a través de un pedido de impedimento de salida del país como testigo. Yo recuerdo clarito, porque además he visto la audiencia, que la idea era que el señor Gerardo Sepúlveda dé su declaración en calidad que el señor fiscal le daba de testigo importante del caso, sin perjuicio de que el señor estaba en la puerta de la fiscalía esperando para declarar y para dar información. Eso me parecía, pero irónico, gracioso, pero la cosa es que el fiscal estaba en la audiencia y no tomando la declaración. El señor juez, con quien se tiene una mejor afinidad, que es el juez Concepción, declara fundado el pedido y dice impedimento de salida del país por no recuerdo cuánto tiempo, 3 meses, 4 meses, creo, doctor. 2 meses. 2 meses. Y esos meses finalmente vencieron el 13 de marzo. 25 de abril. 25 de abril. Ahora, por el problema que vivimos todos de la pandemia, del aislamiento social obligatorio, esa diligencia no se pudo llevar a cabo. Entonces, lo que el señor fiscal ha hecho es acudir donde el juez, justamente por la afinidad, y decirle el artículo 145, ya que ahora queda claro la diferencia entre el 145 y el 275, el 145 dice que cuando yo no pueda realizar una actuación procesal, yo puedo solicitar la reposición del plazo, la renovación. Así que, bueno, no he podido tomarle la declaración y necesito que me des ese mismo plazo.
Me han llamado la atención, doctor, muchísimas cosas, porque yo he visto, incluso revisando un poquito de jurisprudencia sobre la reposición, que he encontrado solamente en esa línea de problemas de notificación, por ejemplo, un abogado que lo agarró el guaico, etcétera, etcétera, y revisé algunas del cómputo del plazo de prisión preventiva, pero lo que sí he podido ver es que hay un vacío legislativo, que incluso Fiscalía, hay un caso que encontré que es el caso del señor Wilson Urtecho Medina, donde la Sala Especial de la Corte Suprema, AB 01-2014, incidente 30, dice así, el fiscal doctor en ese caso agarra y dice, estamos frente a un impedimento de salida del país, claro que se trataba de un imputado, y ya se me acabó el plazo máximo. Entonces yo lo que quiero es que tú agarres el artículo 275 que dice que no se contabilice el plazo y lo jales para el impedimento de salida. Obviamente la sala rechazó, pero me parece la expresión, la máxima expresión de que Fiscalía, obviamente, ante el vacío legislativo de que en el impedimento de salida no puedan tener esta arma como la tienen en el caso de la prisión preventiva, intenten recurrir a cualquier otro mecanismo. Pero el juez recibe el pedido y entre algunas otras cosas, doctor, de lo que yo he podido revisar de la resolución, dice, por ejemplo, que finalmente el plazo no estaba vencido en sí mismo, no sé si así entenderlo, usted corríjame, doctor, pero que si bien es cierto, la resolución tenía un plazo establecido, tú necesitas de una resolución adicional para que recién se pueda levantar la medida de impedimento de salida. Y por tanto, como incluso tú tenías dudas de la duración del impedimento de salida, voy a reponer el plazo. Que eso es lo que finalmente ha terminado pasando. El señor juez declara fundado. O sea, me parece una historia de locos, doctor, desde que yo lo vi desde el inicio, pero por favor explíquenos usted mejor qué es lo que el señor juez frente a este nuevo pedido de reposición de plazo ante una medida de coerción personal ha dicho. Yo tengo aquí algunos puntos en concreto que le quiero preguntar después, pero finalmente, ¿cuál ha sido la conclusión del juez? ¿Y qué ha respondido, no? ¿Por qué el señor juez dice que sí se puede reponer plazo en el caso de medidas de coerción personal? Claro. A ver, te cuento un poco la historia primero, que la has narrado muy bien, pero quisiera hacerle algunas puntualizaciones. Efectivamente, a Gerardo Sepúlveda, en el proceso en el que es investigado, por el tema de las consultorías, digamos, por haber realizado él las estructuraciones financieras en dos proyectos que tenía Odebrecht, que era Trasvase Olmos e Irsa Sur. Él hizo la estructuración financiera y como lo hizo utilizando el vehículo empresarial de Westfield Capital, que era la empresa de Pedro Pablo Kuczynski, está siendo investigado por supuestamente el lavado de activos, ¿no? Ahí, efectivamente, el fiscal José Domingo Pérez le pide prisión preventiva y el juez le dice no. Y establece como reglas de conducta, o sea, como restricciones que tendría que cumplir, bajo procedimiento de revocarle la prisión preventiva, venir a declarar cada vez que el fiscal lo cite. Entonces el fiscal inmediatamente nos notifica con una disposición diciendo, tiene que venir usted el 24, el 26 y el 28 de febrero. El 24 porque quiero que me exhiba unos documentos, el 26 porque quiero que declare y el 28 porque quiero que reconozca unos documentos. Algo que podía perfectamente haberse hecho en una sola diligencia, el fiscal la partió en tres y además con día de por medio, o sea, 24, 26, como queriendo una semana entera, ¿no? Tenerlo en el país. Bueno, está claro que uno intuye algunas cosas, pero también uno confía en el sistema, uno también entiende cuál es el comportamiento correcto que uno tiene que tener procesalmente hablando. Entonces Gerardo Sepúlveda tomó el avión y llegó el 23 de febrero en la noche. Fue el 24 a la primera diligencia, que era una diligencia de exhibición de documentos. Bueno, el fiscal estaba, bueno, creo que el fiscal quería que no venga para poder pedir luego en segunda instancia que se revoque la prisión preventiva porque se lo imaginaba. Cuando llegó, nadie estaba preparado para realizar la diligencia y simplemente se reprogramó. Es decir, el señor vino desde Chile, se le pidió que vino con dos maletas de documentos para exhibirlos, no se recibió ningún documento, no se le tomó no se hizo ningún tipo de diligencia y se reprogramó. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy no hay fecha para esa diligencia. Entonces,
Nos quedamos, el señor Gerardo Sepúlveda se quedó en Lima, evidentemente esperó al 26, que era la siguiente diligencia, que era la declaración, pero el 25 de febrero, el señor Domingo Pérez, o sea, en 24 horas, elabora un requerimiento de impedimento de salida como testigo en otro caso. En el caso de Sur, pero el caso de Introcénica, que se investiga al expresidente Alejandro Toledo, que lo tiene efectivamente, que tiene en manos el juez Richard Concepción Carhuancho. O sea, era evidentemente un impedimento pedido a un juez en concreto, o sea, dirigido a un juez en concreto que ya, digamos, conocía, prevenía el caso. O sea, esto nos notificaron a las 4 de la tarde para una audiencia a las 9 de la mañana del día siguiente, el 26, hora en que Gerardo Sepúlveda tenía que dar la declaración por el caso en el que es investigado. Entonces, como éramos dos abogados, los que estamos en la defensa de Gerardo Sepúlveda, un abogado, nosotros decimos, bueno, un abogado lo acompaña a la declaración y otro abogado se va a la audiencia. Entonces yo me fui a la audiencia y el otro abogado se fue a acompañarlo a la declaración de fiscalía. Bueno, no le tomaron la declaración en la fiscalía. Dijeron que no, que miren, que mejor se vaya a la audiencia, que en estos momentos no le iban a tomar la declaración, porque que mejor se vaya a la audiencia a defenderse de impedimento de salida. Claro, con lo sencillo que habría sido, si es un testigo importante, ¿no? Haberle tomado la declaración ahí mismo para los dos casos, o sea, le toma para uno y para otro, ¿no? Pero bueno, en fin, más allá de esa falta de practicidad absoluta, el hecho es que efectivamente voy a la audiencia, la investigación estaba concluida, es decir, ya no había plazo, y lo que es peor, nunca Gerardo Sepúlveda, de más de 3 años de investigación, había sido llamado como testigo de ese caso. Es decir, nunca había sido testigo, nunca había sido llamado para ese caso. Nunca se había notificado para que declare en ese caso. Ni tampoco existían grandes referencias que lo incriminasen en esos hechos o que de alguna forma estableciesen que él tuviese algún conocimiento de los temas. O sea, Gerardo Sepúlveda tiene que conocer de las coimas que Odebrecht pagó a Alejandro Toledo o a Maiman, un poco tal, ¿no? Entonces, con una valoración, en mi opinión, discutible, el doctor Carhuancho, Concepción Carhuancho, consideró que era un testigo importante, o sea, un testigo sin el cual, evidentemente, el caso caería, ¿no? Lo que me parece bastante raro si ya tienes tienes colaboraciones eficaces de Odebrecht, tienes a Maiman como la colaboradora eficaz, tienes peritaje, tienes la ruta del dinero, o sea, importante, yo no lo veo, pero bueno, para el doctor era sumamente importante, vital, el caso se caía, evidentemente, si Gerardo Sepúlveda, y por lo tanto era necesario retenerlo y pedir su salida por dos meses. Y efectivamente se le convirtió en testigo importante y lo dejaron 2 meses aquí. Presentamos evidentemente apelación. Una apelación que recién se va a ver el 15 de mayo por la sala. Lamentablemente por este tiempo, evidentemente, de suspensión de actividades, la sala no lo ha podido ver antes. Y acá viene un poco la historia, ¿no? El tema llamativo, ¿no? Entonces, el día que se declara el aislamiento social obligatorio, Gerardo Sepúlveda se apersona al despacho del juez Concepción Carhuancho con el abogado que también lo patrocina. Se entrevistan directamente con él porque llevaba un escrito para pedir que rápidamente se vea la apelación, pero no había mesa de partes, no había nadie que reciba, no había atención, no había forma alguna de poder enviar algún escrito pidiendo que por favor se trate como urgente la apelación al impedimento de salida. Entonces se fue a hablar con el juez y se le explicó que si se podía plantear algún tema de cese de esta medida por la situación de pandemia, ¿no? Porque Gerardo Sepúlveda tiene 55 años, tiene antecedentes de hipertensión arterial, no tiene un servicio privado en Perú, lo tiene en Chile, de sanitario, digo yo, no está su familia, o sea, si de alguna forma él se enferma, no tiene familia que pueda de alguna forma ayudarlo en situaciones de enfermedad, etcétera, etcétera. Y la respuesta del juez fue categórica: yo ya perdí competencia, yo no puedo ver este caso porque este caso lo está viendo la sala. Esa fue su respuesta, digamos, dura. Entonces, nada, Gerardo, hay que quedarse 2 meses en Perú, hay que cuidarse para no enfermarse y esperar los 2 meses para que efectivamente... Entonces, pasaron los 2 meses, el 25 de abril, y el 27 de abril el consulado chileno había organizado, gestionado un viaje de repatriación de chilenos, en un avión de menor calado, pequeño, pero se repatriaban varios chilenos. Y entonces Gerardo Sepúlveda me consulta: ¿puedo yo volver el 25 de abril? Digo, por supuesto. El 27, por supuesto, porque el 25 ya terminó, o sea, la resolución expresamente dice: 26 de febrero,
concluye 25 de abril. Dice la resolución expresamente. O sea, no es un tema de 2 meses nomás, no. Con fecha de inicio y con fecha de cese, de conclusión del impedimento de salida. Entonces, claro, evidentemente puede salir el 27. Entonces, él intenta salir y Migraciones se lo impide. Y el abogado que lo acompañaba le dice, un momento, pero acá usted tiene la resolución, la está visualizando y dice hasta el 25 de abril. Y la respuesta de la funcionaria de Migraciones es que mientras el juez no lo disponga, a pesar de que diga que es hasta el 25 de abril, yo no lo voy a dejar salir del país. Lo que me parecía a mí indebido, porque la resolución judicial se cumple en sus términos. Y si la resolución judicial establece que el impedimento de salida es hasta el 25 de abril, yo el 26 o el 27 me puedo ir y no necesito que el juez me lo autorice. Simplemente ya, el juez no tiene, no tiene la funcionaria que tomarse la atribución de poder ampliarlo un día o 2 días más. De hecho, el juez Concepción Carguancho aborda ese tema en su resolución. Es un punto de análisis, claro, ¿no? Y él dice, no, eso yo no estoy de acuerdo. O sea, para que un impedimento de salida, para que una persona pueda salir del país, yo tengo que autorizarlo. Yo tengo que emitir una resolución por el cual autorizo a la persona ya habiendo vencido el plazo para que pueda salir del país, porque es igual que una prisión preventiva, dice. Entonces, sí, la prisión preventiva no sale. Ahora, yo creo que son dos cosas distintas. ¿Por qué? Porque en la prisión preventiva, la razón por la que se pide una resolución judicial es porque, como se trata de un imputado, puede ya haber condena, que en caso de ser de condena de primera instancia, ya implicaría una variación de los plazos. O puede existir ya una condena definitiva con la cual la persona puede efectivamente ya haber pasado. Y se han dado casos, ¿no? Se han dado casos de personas que han estado condenadas ya en primera instancia, no se ha oficiado digamos, al INPE sobre ese tema y a través de habeas corpus o lo que sea consiguen salir. Entonces, yo creo que el sentido de la comunicación del juez de prisión preventiva es porque como se trata de un imputado, y eso es una medida cautelar de un imputado, eso evidentemente puede haber variado en la medida en que haya una condena en primera instancia, que sabe muy bien que sustituye la prisión preventiva por la mitad de la pena impuesta, o ya, en todo caso, una condena. Entonces, creo yo que es más un aseguramiento por esa línea. Pero en el caso de los impedimentos de salidas no tiene sentido. Pero además le doy un dato más que el juez no lo observó. Y es que no había mesa de parte ni en la fiscalía ni en su juzgado. Es decir, ¿cómo yo iba a pedirle a él que me dé una resolución si no tenía forma de pedírselo? Claro. Y su razonamiento fue, bueno, pero como usted ha podido mandar un WhatsApp a mi secretaria, porque se le mandó un WhatsApp a su secretaria, entonces sí podía comunicarse conmigo. O sea, a través de un WhatsApp a su secretaria era la forma en la que yo podía pedirle al juez una resolución autorizando la salida de Gerardo Sepúlveda, ¿no? O sea, un poco surrealista, en mi opinión, bastante kafkiano el tema. Entonces, yo personalmente creo que no es necesario. Es decir, en los impedimentos de salidas que establecen un plazo determinado, el juez no tiene que confirmar aquello que ya está establecido. Si hay una prolongación, donde puede ser prolongado, que es para imputados, no para testigos, si hay una prolongación, es obligación del juez notificar y comunicar a Migraciones esa prolongación. Pero lo que no se puede, lo que no puede hacer un funcionario de Migraciones es atribuirse facultades judiciales y extender más allá del plazo que la resolución judicial establece un impedimento de salida, que es lo que hizo finalmente la funcionaria de Migraciones. Claro. ¿Cuánto seguiría vigente? Claro, evidentemente. O sea, si al juez no le da la gana, no me puedo ir. No me puedo ir porque no le da la gana. Tendría que meter un habeas corpus, seguramente, qué sé yo. Pero claro, mientras pongo un habeas corpus y todo lo demás, pueden pasar muchos días, etcétera, etcétera, y la persona va a estar retenida por un juez que simplemente no quiere emitir la resolución, o simplemente en la situación actual el juez no puede porque no funciona, porque no es un caso urgente, porque no es un caso que se está viendo, porque no hay mesa de parte, porque no hay tal, y simplemente estamos hasta el fin de la pandemia sin posibilidad de poder salir del país, ¿no? Entonces, en mi opinión, un poco el razonamiento el razonamiento no es lógico, no tiene sentido. Entonces, vamos un poco al tema un poco de la reposición, ¿no? ¿Por qué? O sea, hay dos cosas bien importantes en este caso. ¿Por qué reposición? Uno se puede preguntar, oye, pero ¿por qué no prolongación? Que es lo que se tendría que haber pedido, ¿no? ¿Por qué no una prolongación? Y es porque el Código Procesal Penal es clarísimo. Para el impedimento de salida de testigos no hay prolongación. Entonces, el fiscal no podía pedir la prolongación. Es más, en su requerimiento él dice, no pido la prolongación porque no puedo. O sea, él mismo, a confesión de parte, relevo de prueba. O sea, él mismo reconoce que no la puede prolongar.
¿no? Y Claro. entonces recurre, en mi opinión, indebidamente, a la reposición del plazo para ampliar esos 41 días que necesitaba para mantener a Gerardo Sepúlveda retenido en el país. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, el doctor Concepción Carbancho le compra esto, dice, sí, reposición, y nunca fundamenta en su resolución en ningún extremo, si lo habrás leído, en ningún momento fundamenta por qué puede reponer el plazo de una medida de coerción personal. No, es motivación, o sea, de hecho, todas estas irregularidades me han obligado a tener que presentar una queja funcional ante la OCMA. Y uno de los puntos de mi queja es absoluta falta de motivación en este punto concreto. O sea, si vas a dar una reposición de plazo en una medida de coerción personal, explica por qué lo estás dando, justifica en la resolución por qué es posible reponer plazos en los casos de las medidas de coerción personal. Prolongar, sí, cuando puedes prolongar. Si llegaste al tope o no puedes prolongar porque es un testigo, piña, o sea, lo siento, o sea, el sistema procesal establece límites, ¿no? No todo es necesariamente a favor del Estado, del Ministerio Público. Entonces, la única forma de no contabilizar un plazo que es diferente al reponer sería solo para la prisión preventiva y como una forma de castigo ante la conducta maliciosa. Esa es la única salida. Pero más que, y reitero, más que reponer es una especie de no cómputo del plazo. O sea, no te estoy reponiendo el plazo. O sea, no te estoy alargando la duración de la prisión preventiva. La prisión preventiva dura exactamente el tiempo que te impuso el juez. Solo que estos 5 días que tú, por ejemplo, no te presentaste, frustraste diligencias, etcétera, etcétera, estos 5 días no se van a contabilizar. Con lo cual, es como una especie de suspensión, en mi opinión, es más una suspensión del cómputo, una especie más de suspensión del cómputo del plazo de duración de una prisión preventiva en este caso. ¿Y cuál es el segundo punto llamativo también en este caso? Es que la Fiscalía cuando le dan los 2 meses apela y presenta solicita que el plazo... ¿Aló? ¿Hola? Sí, sí, doctor. Sí, creo que se me abrió una ventana aquí. Ok, volví. Entonces, la Fiscalía apela la resolución del juez Concepción Carbancho y dice, no, yo no quiero 2, yo quiero 3 meses. ¿No? Yo no quiero 2 meses, quiero 3 meses. Con lo cual, el plazo de la duración del impedimento de salida estaba ya en la sala, para ser resuelto por la sala. Por lo tanto, ¿qué es lo que ha hecho el juez, en mi opinión? El juez está abocando al conocimiento de una causa que está ahora mismo por resolver a nivel de la sala, ¿no? Entonces, incluso modifica, porque está modificando, él está modificando porque la resolución apelada establece en estos casos que el término final del impedimento de salida es el 25 de abril. Entonces, si el juez lo que hace es decir, ya no es 25 de abril, sino es 7 de junio, está modificando el plazo, aumentando no 30 que pedía la Fiscalía, sino 41 días más, a pesar de que eso recién tiene que ser resuelto por la sala, utilizando esta figura de la reposición de plazo, ¿no? Entonces, en mi opinión, ese es un tema bastante discutible y creo que, en fin, esperemos que en algún momento algún juez, alguna sala ponga límite a los excesos, ¿no? Yo personalmente respeto muchísimo a los jueces, a los fiscales. No, o sea, muy pocas veces he quejado a un juez. Cuando lo hago es porque estoy absolutamente convencido de una actuación irregular. No es mi estilo ir intimidando a los jueces o a los fiscales, aprovechando los mecanismos de control interno y tal y todo lo demás. Pero, bueno, yo creo que era necesario porque el juez no debe, o sea, el juez es juez. O sea, cuando un juez se convierte en justiciero, evidentemente deja de ser juez y paradójicamente se convierte en aquello que persigue, ¿no? Es decir, una persona que infringe la ley. Entonces, eso es importante, ¿no? Tenerlo en cuenta, ¿no? O sea, no es mejor juez necesariamente el que tiene que estar en la lucha conjuntamente con la fiscalía, ¿no? Sino el juez aquel que determina cuál es la justicia en el caso concreto, ¿no? O sea, independientemente de quién se trate, ¿no? Doctor, hay una pregunta que quiero hacer en relación a la argumentación de la resolución del juez sobre la proporcionalidad. A mí me ha llamado mucho la atención.
Porque yo he escuchado mucho y además soy un seguidor del profesor García Amado, y él critica mucho este test de proporcionalidad que nosotros usamos siempre. Porque lo que dice es que cuando tú quieras hacer perder algo y ganar algo, siempre, siempre usa el test de proporcionalidad. Y como sea, tú vas a poder hacer ganar eso que quieres hacer ganar. Y sobre todo cuando se trata de bienes jurídicos colectivos. Y la resolución dice, doctor, que la medida obviamente es idónea, es necesaria, pero es proporcional en sentido estricto porque va a ponderar. Y dice, a ver, ¿le estamos limitando la libertad ambulatoria? Sí, claro. Patrimonio también porque él es un ciudadano chileno y aquí no tiene casa, no tiene a nadie, entonces tiene que gastar en un hotel, tiene que gastar, imagino, en comida ahorita, estará cocinándose en el hotel, bueno, Efectivamente, él se cocina. en el propio hotel, ¿no? Sí. Patrimonio, pero además un punto a tocar era el tema de salud, porque, claro, aquí en Perú, él no tiene un seguro particular, imagino, acceso a protección a su derecho a la salud por el problema de la pandemia. Y el juez en la resolución dice, pero espérense un ratito, del otro lado de la balanza, porque así lo dice, la balanza de dos platos, tenemos al derecho a la verdad, porque necesitamos conocer la verdad. Además, se trata de un asunto grave, pero esto me ha llamado la atención. ¿Cuál salud? ¿Cuál salud? Si la pandemia afecta a todos por igual. Entonces, no afecta a una persona en concreto, está afectando a todos. Por lo tanto, la medida sí es proporcional. Entonces, yo obviamente entiendo que usted no está de acuerdo con ese test de proporcionalidad, doctor, pero mi pregunta es que si seguimos así, o sea, si seguimos realizando nuestro test de proporcionalidad de esa manera en todos los casos, siempre va a perder la libertad. Bienes jurídicos individuales siempre van a perder frente a bienes jurídicos colectivos. Y eso es lo que estaba pasando con los razonamientos en las prisiones preventivas, ¿no? Claro. Mira, exactamente es el razonamiento que tiene el juez. Además, solo para matizar el tema, en el tema de la salud, dice, como es un tema general, no necesito dar una motivación, sino solamente general, ¿no? O sea, eh, claro, eso significa desconocer una cosa, ¿no? Que es lo que nosotros hemos venido alegando desde un principio, desde que surge la pandemia. Y es que, digamos, si bien es un tema de salud general, existen grupos de riesgo, existen personas que tienen, o sea, que de contraer el virus, evidentemente pueden morir, ¿no? Y de hecho están muriendo personas, ya tenemos casi, no sé si ya pasamos los 2.000, estamos pero acercándonos a la cifra de 2.000 muertos. ¿Y quiénes son las personas que están dentro del grupo de riesgo? Bueno, personas evidentemente mayores de 50 que tienen preexistencias. Gerardo Sepúlveda tiene 55 años y tiene antecedentes clínicos de hipertensión arterial. O sea, que es una de las personas de riesgo, ¿no? O sea, que no es lo mismo si se tratase de un joven de 22 años, etcétera, etcétera, de una persona que está dentro del grupo de riesgo, que está dentro de lo que la OMS dice, son personas que tienen que tener unos resguardos especiales porque de contraer el virus existe la probabilidad de que finalmente mueran, ¿no? Claro. Entonces, yo estoy de acuerdo con el razonamiento del doctor José Antonio García Amado, que también leo sus blogs también, son súper instructivos. Eh, y estoy de acuerdo en que o sea, siempre en estas ponderaciones va a haber digamos, siempre va a vencer el bien colectivo respecto al bien individual, pero es porque la ponderación se hace de manera abstracta, es decir, se hace simplemente de bien colectivo y bien individual. Y claro, bajo una comparación abstracta, siempre el bien colectivo va a ser más importante que el bien individual. Pero, por ejemplo, en causas de justificación, que es donde también hacemos ponderaciones para justificar, la regla es no simplemente ponderar bienes jurídicos, sino también la entidad del riesgo, ¿no? Es decir, ¿cuánto riesgo para el bien jurídico colectivo hay y cuánto riesgo para el bien jurídico individual hay? O sea, no es solamente una comparación de colectivo e individual. Ahí siempre ganará lo colectivo, sino, a ver, ¿cuánto se sacrifica lo colectivo y cuánto se sacrifica lo individual? Entonces, la pregunta es, en el caso de la investigación de Alejandro Toledo, ¿no? ¿Se afectaría el bien jurídico llegar a la verdad? ¿No? En un caso importante. Pregunta, ¿qué tienes en el caso de Alejandro Toledo? Tienes colaboradores eficaces
que han dicho que claro, la coima y todos los colores eficaces, desde Odebrecht hasta las consorciadas. Tienes la declaración de Maiman que te dice toda la ruta del dinero. Tienes todas las operaciones trazadas, la trazabilidad. Tienes además documentos, tienes todo. Tienes absolutamente todo para condenar a Alejandro Toledo. Entonces la pregunta es, ¿cuán importante para la verdad va a ser la declaración de Gerardo Sepúlveda? ¿No? Es decir, ese es el análisis que tendría que haber hecho el juez. Es decir, o sea, usted tiene un proceso, o sea, me tendría que decir que sin Gerardo Sepúlveda no puede condenar, pues no puede llegar a la verdad de los hechos, lo que es absurdo. Además, porque la intervención de Gerardo Sepúlveda en estos temas es absolutamente marginal. Y la pregunta es, ¿y en el plano individual qué hay? Tienes una lesión efectiva a la libertad de tránsito, una persona que no puede salir del país. Tienes una lesión efectiva al patrimonio. Tiene que pagar hotel, tiene que pagar comida, tiene que pagar servicios adicionales que pueda tener en el Perú. Tiene un tema de afectación a la familia, está solo, sin familia, en una época muy complicada, ¿no? Tienes una afectación al derecho al trabajo, porque al estar en Perú, él no puede trabajar en todas las cosas que hacía en Chile. Él lo único que puede trabajar en Perú es aquello que es remoto, pero no puede trabajar las cosas que en Chile podría trabajar estando en Chile, ¿no? Y tienes un problema también de probabilidad de afectación a la salud por las circunstancias que yo te he mencionado anteriormente. Entonces, una correcta ponderación de los intereses en conflicto no puede ser una comparación abstracta de la averiguación de la verdad, que es abstracta, que es colectivo y que importa a todo el mundo, un hecho muy grave, y individual, ¿no? Bienes individuales. No, pregunta es, ¿cuánto riesgo hay de afectación? ¿No? O digamos, ¿qué peligro de afectar la averiguación de la verdad existe si Gerardo Sepúlveda se va? Ah, claro. Sin contar en el tema de test de necesidad, que no lo abordó tampoco el juez. ¿Por qué? Porque ya sabemos que se ha dado una directiva, una resolución del Consejo Ejecutivo que permite que le dice a los jueces, le recomienda a los jueces darle valor probatorio a las declaraciones que el Ministerio Público tome por videoconferencia con la presencia de abogados. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿hay necesidad de tenerlo en Perú? De hecho, hoy por hoy, si la Fiscalía quisiera tomarle la declaración a Gerardo Sepúlveda, lo tendría que hacer por videoconferencia. Entonces, eso estuvo pidiendo durante mucho tiempo, me acuerdo. ¿Por qué tenerlo en el Perú cuando al final, o sea, solamente la red va a estar un poco más lejos, ¿no? Pero al final es evidentemente lo mismo, ¿no? Entonces, era necesario mantenerlo en el Perú cuando evidentemente la declaración puede darse porque así lo permiten ahora las normas a través de videoconferencia. Entonces, está claro que el test de proporcionalidad o el juicio de proporcionalidad que hace el juez Concepción Carhuancho en su resolución es absolutamente erróneo, ¿no? Absolutamente erróneo, genérico, con una motivación aparente, y que lo único que justifica, en mi modesta opinión, y respetando evidentemente las decisiones judiciales, pero lo único que evidencia es un ánimo de retener a Gerardo Sepúlveda en el Perú, ya que no se pudo en principio conseguir la prisión preventiva en el proceso en el que es investigado, ¿no? Entonces, ya yo comienzo a especular, comienzo a temer, y digo, bueno, ¿qué puede venir después, no? O sea, ya ahorita nada me sorprende, ¿no? O sea, ya he visto tanto en este caso que la verdad que cualquier cosa podría pasar a partir de ahora. Excelente, doctor. Yo le agradezco, pero no puedo terminar, doctor, la conversación sin preguntarle. Es una pregunta que me han hecho llegar, en realidad la tenía yo en mente en otros casos, pero de cierta forma usted está en contexto. Hemos conocido casos de personas que pueden ser peruanos o pueden ser extranjeros que no viven en el Perú y por lo tanto su vida está debidamente organizada en otro lugar, en otro país. ¿Tienen arraigo domiciliario? Sí, pero no en el Perú. ¿Tienen arraigo familiar? Sí, pero no en el Perú. Lo conocí jurisprudencialmente hablando a través del caso del exministro Miguel Castilla, por ejemplo. Todos los arraigos completitos, pero fuera, en Estados Unidos. Entonces mi pregunta, y yo recuerdo el doctor Nakazaki siendo abogado en la audiencia de apelación, analizaba un poquito el arraigo y le decía a la sala, que la sala no acepta el argumento finalmente, pero le decía a la sala,
el arraigo está pensado para demostrar una vida organizada de las personas. Entonces, si es aquí o es afuera. Entonces, ¿qué opinión tiene usted, doctor? ¿Cómo haríamos en el caso de arraigados fuera del país? Porque Bueno, o claro, cualquier... no, ese fue uno de los temas que efectivamente discutimos en la prisión preventiva de Gerardo Sepúlveda, ¿no? Porque él efectivamente tenía todos sus arraigos, presentamos todas las documentaciones de un arraigo familiar, domiciliario, laboral, social, pero, o sea, incluso hasta un informe, un peritaje social de una especialista en Chile que determinaba que efectivamente Gerardo Sepúlveda estaba absolutamente arraigado en Chile, ¿no? Eh, y aquí, la verdad que creo que es un punto sumamente destacable la resolución del juez Chávez Tamariz, que efectivamente capta el argumento muy bien y además le da un respaldo de sentencias, o sea, de convenciones internacionales y de sentencias a nivel de los tribunales de derechos humanos, tanto regionales como europeos, que claro, van un poco en la línea de no podemos condenar a la prisión preventiva a una persona por el solo hecho de ser extranjero, no por el solo hecho de estar arraigado fuera del Perú. De hecho, hay una casación, que es la 631-2015 Arequipa, que si bien está pensado para el extranjero que vive en el Perú, ¿no? Que vive en el Perú, hay un obiter dictum, es decir, una afirmación general que creo yo que es aplicable al caso que me preguntas y que deberíamos tenerlo, ¿no? Y es la afirmación que hace esta casación, dice, asumir el peligro de fuga del imputado solo porque es extranjero es discriminatorio, dice esta casación, ¿no? Entonces, lo importante, evidentemente, no es si es extranjero o si es nacional, sino su nivel de arraigo, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál es el arraigo? ¿No? ¿O cómo tenemos que determinar el arraigo? ¿El arraigo tiene que ser arraigo en el Perú o puede ser perfectamente arraigo en el extranjero? Entonces, el artículo 269 del Código Procesal Penal, que efectivamente establece el criterio del arraigo al momento de evaluar el peligro de fuga, dice el arraigo en el país, no dice en el Perú, no dice en el Perú, ¿no? O sea, si uno lee el artículo 269, el artículo es muy claro diciendo que digamos, el arraigo domiciliario es un arraigo que se tendrá que determinar en función del país, ¿no? Dice el punto 1, el arraigo en el país del imputado. Fíjate, todavía dice del imputado, ¿no? Al verificar el peligro de fuga, el juez tendrá en cuenta el arraigo en el país del imputado, ¿no? Claro, uno podría decir, no, se refiere al arraigo, no al país, pero bueno, en fin, podríamos discutirlo, ¿no? Pero dice en todo caso el país, no dice en el Perú, no dice en nuestro país, no dice en el Perú. Pero es más, esta casación que he mencionado, la 631 Arequipa, 2015 Arequipa, hace una definición de arraigo. Y fíjate cómo lo define, dice, el arraigo debe ser entendido como el establecimiento de una persona en un lugar por su vinculación con otras personas o cosas. Entonces, utiliza lugar, no dice en el Perú, ¿no? Entonces, claramente ese arraigo puede darse en el extranjero, sin ningún inconveniente, y cumplir, por lo tanto, digamos, el requisito que se necesita en este caso para poder descartar una situación de peligro de fuga. Claro, podría decir, no, pero es que ¿cómo va a fugar si ya se encuentra en el país y está fugado? Y que nos olvidamos nuevamente que el artículo 269 dice lo siguiente, dice, el arraigo en el país del imputado, determinado por el domicilio, residencia habitual, asiento de la familia y o sus negocios o trabajo y las facilidades para abandonar definitivamente el país, o permanecer oculto, o permanecer oculto. Es decir, claro, cuando dice para abandonar definitivamente el país, no es el caso, porque ya está fuera del país, está claro. Es el caso para los arraigos de nacionales en el Perú o de extranjeros que viven en el Perú, ¿no? Claro. Pero cuando se trata de gente que está fuera, la pregunta es, ahí se aplica la segunda parte final, que dice, o permanecer oculto. Entonces, la pregunta que es, un extranjero que está arraigado en el extranjero, que presenta todos los documentos, ¿permanece oculto? No, porque le puedes notificar vía cooperación judicial internacional, porque lo puedes extraditar, porque lo puede estar. Entonces, no está oculto. Entonces, el artículo 9.1 establece claramente esa situación, ¿no? De o fugar del país, que no es el caso de los que están en el país, o permanecer oculto,
¿no? O permanecer oculto. Por lo tanto, creo yo que es absolutamente razonable la decisión del juez Chávez Tamarí. La verdad que eh, eh, creo que es una resolución que va a ser muy importante porque impide la discriminación que puede haber en relación con extranjeros, ¿no? O sea, ya, hay que investigar a los extranjeros sin duda. El hecho de ser extranjero no le puede dar una especie de inmunidad o de inmunidad. Claro que puede ser investigado, pero por ser extranjero no le voy a decir no tienes arraigo en el Perú y te voy a ir a prisión preventiva, te voy a traer por cooperación judicial internacional al Perú para tenerte preso en el Perú, ¿no? Cuando la cuestión es decir, no, bueno, si no puedo impedir que salgas del Perú porque no estás en el Perú, entonces por lo menos impido que estés oculto. ¿Cómo? Sabiendo que estás arraigado en tal sitio, en tales condiciones, etcétera, etcétera. No es la primera vez que el juez Chávez Tamariz, el señor juez Chávez Tamariz, marca una posición dogmática bien sustentada, ¿no? Ya tiene varios pronunciamientos que llaman mucho al estudio, a la reflexión, ¿no? Doctor, cierro con esta pregunta, por favor. Denos su opinión sobre este problema que tenemos respecto del hacinamiento penitenciario en el caso de procesados. Si usted gusta, solo en el caso de procesados. ¿Qué hacemos? O sea, presentamos un cese es diferente a una variación de prisión. El COVID es un elemento que puede servir como para pedir el cese. El otro día yo publicaba un extracto de la participación del doctor San Martín que decía, es un elemento finalmente, y ni siquiera tiene que ser probado. E incluso, tengo entendido, se está trabajando una resolución, ¿no? Una circular, donde entiendo lo que se va a establecer es que no se necesita audiencia. Pero ¿qué hacemos, doctor? ¿Cuál sería el camino procesalmente correcto como para solucionar nuestro problema de hacinamiento penitenciario en este momento? Bueno, efectivamente, respecto de procesados, está claro que el cese es una alternativa. Y yo también estoy de acuerdo con lo que ha dicho César San Martín en ese pequeño extracto que publicaste y que han publicado muchísimos, ¿no? Que es una nueva condición que además no necesita ser probado porque en el artículo que regula qué hechos tienen que ser probados están excluidos los hechos notorios. Y que existe COVID y que existe una pandemia es un hecho notorio que no necesita ser probado, está claro. Entonces, es una nueva condición sin duda que afecta las condiciones a partir de las cuales se dieron la prisión preventiva. Está claro, por ejemplo, que eso ha cambiado las situaciones del tráfico de personas al exterior. O sea, es muy difícil ahora que una persona se pueda fugar, no digo que no pueda, claro que puede fugarse, pero las probabilidades se reducen. Está claro que también es mucho más difícil que pueda obstaculizar si es que hay un distanciamiento social. Entonces, yo creo que evidentemente las condiciones que generaron inicialmente una prisión preventiva, a partir de esta nueva circunstancia, esa nueva condición, pueden motivar una revisión, un cese. Y yo creo que la directiva que va a sacar efectivamente, incluso que pueda motivar que el juez actúe por sí mismo, va a ser la línea que va a seguir la Corte Suprema, y ya lo está adelantando César San Martín, que es uno de los dos jueces supremos que están encargados de la elaboración de esta directiva por parte de la presidencia. Entonces yo creo que evidentemente esa es la línea por la que habría que trabajar, ¿no? O sea, que ir por el cese de las prisiones preventivas, ¿no? Invocando evidentemente la situación de pandemia como una situación nueva que varían los requisitos con los que inicialmente se dio la prisión preventiva. Acuérdense que una de las características, y este es un conocimiento elemental de las medidas de seguridad, es su provisionalidad, ¿no? Es decir, cambiadas las circunstancias a partir de las cuales se dieron una determinada medida de coerción personal, también evidentemente puede, en este caso, cesar la medida de coerción, ¿no? Yo creo que esa es la salida a la que habría que ir, ¿no? Por donde tendría que trabajar, y así lo va a hacer la Corte Suprema, por lo que ha expresado César San Martín, y creo que habría que apoyar esa línea, ¿no? Ahora la pregunta es, ¿los jueces les seguirán esta directiva o pasará lo mismo con el Acuerdo Plenario 1 del 2019 que nadie le hizo caso, ¿no? Que muchos jueces no le han dado el valor porque claro, uno cuando lee el Acuerdo Plenario de 1 de 2019 dice, bueno, aquí ya está clarísimo, es una cuestión excepcional, la libertad de la regla, no hay prisiones preventivas, pero parece que los jueces como que
ese acuerdo bilateral no existe. Entonces, vamos a ver qué nivel de acatamiento puede haber a una directiva en relación con los ceses, ¿no? Y por el contrario, los jueces dejen de, o sea, abandonen de alguna forma la mentalidad de entender que ellos son, de alguna forma, personas que trabajan conjuntamente o coordinadamente con el Ministerio Público, ¿no? Es decir, ese es lamentablemente, fíjense, hemos cambiado de modelo, pero no hemos cambiado de chip, ¿no? No hemos cambiado de mentalidad. Todavía hay muchos jueces que creen que litigan con el fiscal contra el abogado, ¿no? Ellos dos juntos contra el abogado defensor, cuando evidentemente el litigio es una cuestión de Ministerio Público y abogado defensor y el juez en su tercero imparcial que tiene que decidir con base en criterios probatorios y jurídicos finalmente quién tiene la razón, ¿no? O sea, si el fiscal lo tiene, se la da, y si el juez la defensa la tiene, se la dará, ¿no? Entonces, no es menos juez aquel que no le dice sí a todo lo que pide el Ministerio Público, ¿no? Es lamentable, o sea, eso es un poco la imagen que a veces, claro, quizás entre abogados lo vemos claro, ¿no? Pero a veces los medios de comunicación no lo entienden. Y creo que a veces el Poder Judicial contribuye a ello, ¿no? Por ejemplo, el llamarse juez anticorrupción. El juez no es anti nada. El juez no es anticorrupción, o sea, la persecución contra la corrupción es de la policía y el Ministerio Público. Ellos son el encargado, según la Constitución, de perseguir el delito, es el Ministerio Público, no es el juez. El juez no es anti nada. El juez es un juez. El juez tiene que decidir en un caso concreto, independientemente del problema macro de un tema criminal, tiene que resolver en un caso concreto si esa persona que se presume inocente es realmente responsable en términos probatorios y jurídicos de la comisión del delito del Ministerio Público. Imputa. Punto. En el marco, evidentemente, un debido proceso, unas garantías, etcétera, etcétera. Entonces, eso es un tema que hay que doblegarlo, que hay que cambiarlo. El juez no es un aliado del Ministerio Público. El juez es juez, ¿no? Y eso significa independencia, autonomía, tercero imparcial, etcétera, etcétera. Tantos aspectos que se reflejan en los principios del proceso, ¿no? Y más en el modelo acusatorio. Entonces, en fin, ojalá pues podamos progresivamente conseguir que los jueces se entiendan muy bien, ¿no? O sea, no juzgo malas intenciones de los jueces. Entiendo que a veces es una indebida percepción de su labor, ¿no? Y eso es lo que tendríamos que ir cambiando progresivamente, ¿no? Doctor, muchísimo. Es siempre grato escucharlo, es siempre grato leerlo. Dicho sea de paso, permítame por favor hacerle llegar unos saludos que nosotros tenemos un grupo de estudios con los asistentes y estamos revisando su manual de Derecho Penal Parte General junto con el del profesor Villavicencio, así que le hago llegar la admiración y respeto de ellos y estoy seguro que de muchos estudiantes y abogados, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, por su tiempo. Siempre es un lujo. No, muchísimas gracias, Jefferson, a ti y a toda la gente que se ha dado el tiempo de poder escuchar estas disquisiciones. Y nada, vamos a seguir para adelante. El país tiene que mejorar en general y en el sistema penal también. Y ojalá sea así para bien de todos en general, ¿no? Gracias, doctor. Cuídense. Gracias.